Millonario recibe un abrazo por error de una chica pobre y descubre el verdadero amor. Antes de empezar, dinos desde dónde estás viendo el video. Disfruta la historia. El aeropuerto estaba lleno de gente. Emilia se puso de puntillas, intentando ver algo entre la multitud. Su hermano mayor finalmente regresaba después de varios meses, y su corazón latía con fuerza por la emoción. Entonces lo vio, una figura alta, de hombros anchos y cabello oscuro. «Es él», pensó emocionada. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él, esquivando personas, sin importarle si invadía el espacio de alguien. Se lanzó directo a sus brazos y lo abrazó con fuerza. «¡Ay, Dios! Te extrañé tanto», murmuró con la cara apoyada en su pecho. Pero en cuanto sintió lo firme que era ese pecho, algo le resultó extraño. Además, el perfume no era el de su hermano. Este aroma era elegante, amaderado, costoso. Nada que ver con el sencillo desodorante de su hermano. Una sensación incómoda le recorrió todo el cuerpo. Ese abrazo, que debería haber sido cálido y familiar, ahora se sentía fuera de lugar. Con un nudo en el estómago, levantó la cabeza. Lo que vio la dejó helada. No era su hermano. Era un hombre completamente desconocido, pero no uno cualquiera. Era increíblemente apuesto. Traje a medida, cabello oscuro perfectamente peinado, rasgos que parecían sacados de una revista de moda. Y esos ojos. Grises. Intensos como una tormenta. Y en ese momento, estaban fijos en ella, con una mezcla de sorpresa y diversión. El silencio duró apenas un segundo antes de que Emilia entrara en pánico. «Dios mío». Se apartó de un salto, tropezando con sus propios pies. «Lo siento. Perdón. Yo pensé que eras mi hermano». El hombre permaneció inmóvil, con una ceja arqueada. «Vaya, eso no me lo esperaba», dijo, sonriendo. Emilia deseaba desaparecer. Agitaba las manos, tratando de explicar. «Es que mi hermano es alto, tiene el cabello oscuro, y no lo vi bien». Era el reflejo en el vidrio, el ángulo, mi miopía emocional. ¿Miopía emocional?, preguntó divertido. «Sí, cuando las emociones son más fuertes que el sentido común», dijo ella, tragando saliva. «Ves lo que quieres ver, en vez de lo que tienes justo delante». Antes de que pudiera seguir hablando, apareció un guardia de seguridad enorme. «¿Señor Bruno? ¿Todo bien?». Emilia parpadeó. «¿Bruno?». El nombre le sonaba. ¿Bruno Márquez? ¿El empresario millonario que todo el mundo mencionaba pero casi nunca se dejaba ver? El mismo que tenía más dinero que días en el año, y ella acababa de abalanzarse sobre él. «¡Ay no!», susurró, sintiendo que la vergüenza le quemaba la cara. Bruno, en cambio, sonrió aún más. «Pareces nerviosa», comentó, cruzando los brazos. «¿Te dan miedo los millonarios?». «Me da miedo hacer el ridículo y que todo termine en redes sociales», dijo ella, mirando a su alrededor. «Es comprensible», respondió, divertido. «Tengo que encontrar a mi hermano. Y después mudarme a otro continente», murmuró mientras se alejaba rápidamente. Pero mientras caminaba, sentía su mirada clavada en ella, como si no quisiera perderla de vista. Más tarde, Emilia trabajaba detrás del mostrador de la cafetería del aeropuerto. Un cliente se quejó frente a ella. «Pedí un capuchino sin espuma, y este tiene», dijo molesto. Emilia suspiró. «Ahora mismo le preparo otro», respondió, sonriendo de manera automática. Ya estaba acostumbrada. Trabajar en esa cafetería significaba tratar a diario con personas apuradas, exigentes y muchas veces maleducadas. Pero necesitaba el empleo. Pagaba las cuentas y ayudaba a mantener a su hermanito menor, Matías. Faltaban unas horas para terminar su turno cuando escuchó que el gerente la llamaba. «Emilia. Hay un pedido especial para la mesa 7. ¿Te encargas tú?». «Claro». Con la bandeja en manos, cruzó la cafetería, esquivando clientes. Pero al llegar a la mesa, se quedó paralizada. Ahí estaba él. Bruno Márquez.
Sentado, relajado, con el brazo apoyado en el respaldo de la silla y una sonrisa ligeramente burlona. Mira nada más, volvemos a encontrarnos, dijo él. ¿Usted? Sí, yo, contestó entrelazando los dedos sobre la mesa. Y parece que esta vez eres tú quien me atiende. Juro que esto no es acoso, murmuró Emilia, sintiéndose morir de la vergüenza. Bruno soltó una risa. Si lo fuera, no me molestaría. Emilia tragó saliva. ¿Qué acababa de escuchar? Dejó la taza con cuidado sobre la mesa. Aquí tiene su pedido. Que tenga un buen día. Iba a girarse para marcharse, pero su voz la detuvo. Espera. Emilia se detuvo. Respiró profundo y volteó. Sí. ¿Siempre te vas tan rápido? Depende. ¿Siempre te sientas en la cafetería donde trabaja alguien que te abrazó por error? Quizás sea cosa del destino. O quizás sea que no hay muchas opciones de cafeterías por aquí. También puede ser, dijo él, tomando su taza. Ya que nos reencontramos, ¿puedo hacerte una pregunta? Si digo que no, igual vas a preguntarla, ¿verdad? Por supuesto. Adelante. ¿De verdad me confundiste con tu hermano? ¿O simplemente necesitabas abrazar a alguien? Emilia abrió los ojos, indignada. Claro que te confundí. No tenía idea de quién eras. Eso me sorprende. ¿Por qué? Porque la mayoría sí lo sabe. Pues yo no soy la mayoría, dijo ella, cruzando los brazos. Bruno sonrió, como si eso le agradara. Se quedaron unos segundos mirándose en silencio. ¿Trabajas aquí?, preguntó finalmente. Sí. Y antes de que lo preguntes, no estoy infiltrada para espiar tu vida secreta, dijo, sarcástica. Él soltó una carcajada. Eso me tranquiliza. Antes de que pudieran seguir hablando, la voz del gerente volvió a sonar. Parece que tengo que volver al trabajo, dijo Emilia, ajustándose el delantal. Bruno asintió. Fue un gusto ser tu cliente hoy. Espero que nos volvamos a ver. Emilia le dedicó una sonrisa breve antes de alejarse. Pero en su interior, algo le decía que esto, recién comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y expectativa. Desde aquel accidente en el aeropuerto y el inesperado reencuentro en la cafetería, Emilia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Aquella mañana, como siempre, se ató el delantal, recogió su cabello en una coleta apurada y se acomodó detrás del mostrador. El turno estaba movido, los clientes iban y venían sin parar, el sonido de la máquina de café se mezclaba con las voces de la gente apurada. Y entonces, apareció él. Bruno Márquez. Entró en la cafetería como si fuera un cliente cualquiera, aunque su presencia no podía pasar desapercibida. Se sentó cerca del mostrador, de frente a ella, y la miró directamente. Emilia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puede ser, murmuró para sí misma. Pero ya era demasiado tarde. Bruno levantó una mano, llamando su atención de manera muy evidente. Camarera, dijo, sonriendo de forma descarada. Emilia respiró hondo y tomó su libreta de pedidos. Aunque todo su cuerpo le gritaba que se escondiera, se acercó con paso firme. Señor Márquez, saludó, con una sonrisa cortés pero cargada de sarcasmo. ¿Qué desea hoy? Bruno sonrió satisfecho. Un café. Pero quiero que lo prepares tú. Emilia parpadeó, confundida. ¿Perdón? Quiero que seas tú quien lo prepare. Ella cruzó los brazos, entrecerrando los ojos. ¿Estás insinuando que el café de aquí no es suficientemente bueno? Para nada, dijo él, divertido. Solo quiero ver si eres tan buena haciendo café como abrazando desconocidos. Emilia sintió cómo se le subían los colores al rostro. No vas a dejar pasar eso, ¿verdad? Nunca. Resoplando, anotó su pedido y se dirigió a preparar el café. Cuando volvió con la taza en la bandeja, la dejó cuidadosamente frente a él. Aquí tienes. El mejor café que podrás probar aquí. Preparado por mí, dijo con orgullo.
Bruno tomó la taza, dio un sorbo y arqueó las cejas. Vaya. Emilia esperó, cruzando los brazos. ¿Vaya bien o vaya mal? Él sonrió. Vaya bien. ¿Sabes lo que haces? Emilia sonrió levemente, tratando de ocultar el alivio. Claro que sí. Trabajo aquí, ¿recuerdas? Sí. Pero honestamente, me sorprende. ¿Por qué? Bruno se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Tienes algo especial en la mirada. Como si este trabajo no fuera suficiente para ti. Pareces destinada a algo más grande. Emilia parpadeó, sorprendida por el comentario. Pagar las cuentas también requiere mucho esfuerzo, respondió, encogiéndose de hombros. Bruno soltó una breve risa. Tienes razón. Antes de que pudiera decir algo más, apareció el gerente, el señor Ramírez. Siempre serio, esta vez tenía una sonrisa forzada. Señor Márquez, es un honor tenerlo nuevamente con nosotros, dijo, con una cortesía exagerada. Espero que esté recibiendo la mejor atención. Bruno miró primero al gerente y luego a Emilia. La verdad, sí. Emilia está haciendo un trabajo excelente, dijo con una sonrisa genuina. El gerente endureció la expresión apenas un segundo antes de volver a sonreír falsamente. Perfecto. Entonces, Emilia, no te detengas. Hay más clientes que atender. Emilia asintió, dispuesta a retirarse, pero Bruno levantó la mano. Espere. Todos se quedaron mirándolo. Quisiera que Emilia continúe atendiéndome, dijo tranquilo, como quien pide un vaso de agua. El gerente, claramente incómodo, forzó otra sonrisa. Claro, claro. Pero necesitamos cubrir el resto de las mesas. Alguien más se encargará. Emilia miró la tensión entre ambos. No quería causar más problemas. Señor Ramírez, puedo seguir con mi trabajo normal. No hay problema, dijo ella, intentando calmar las aguas. Pero Bruno solo sonrió, tomando otro sorbo de café. Tranquila. Disfruto de una buena conversación. Emilia suspiró internamente. ¿Qué se traía entre manos este hombre? El gerente, sin muchas opciones, se marchó, lanzándole una mirada de advertencia a Emilia. A partir de ese momento, las miradas en el café no dejaron de seguirla. Algunos compañeros cuchicheaban al pasar. Unos con envidia, otros con curiosidad. Y Emilia, solo quería que terminara su turno. ¿Por qué Bruno seguía volviendo? No tenía sentido. Un hombre como él, multimillonario y reservado, tenía 1000 lugares mejores donde tomar un café. ¿Por qué precisamente aquí? ¿Por qué precisamente ella? Casi al final del turno, mientras limpiaba el mostrador, sintió esa sensación otra vez. Miró hacia la entrada. Y ahí estaba. Bruno Márquez. Pero esta vez no se dirigió a su mesa habitual. Caminó directamente hasta el mostrador. Necesito un favor, dijo, sonriendo de forma traviesa. Emilia arqueó una ceja. ¿Un favor mío? Sí. Quiero que cenes conmigo esta noche. Emilia estuvo a punto de soltar la bandeja de la sorpresa. ¿Qué? Cenar. Ya sabes, comida, conversación. Emilia abrió mucho los ojos. ¿Y por qué aceptaría? Bruno sonrió con calma. Porque quieres, aunque no quieras admitirlo. Ella lo miró, incrédula. Eres increíblemente arrogante. Ya me lo han dicho antes. ¿Y crees que voy a decirte que sí así como así? Estoy seguro, respondió él con una sonrisa confiada. Porque sé que no rehuyes un desafío. Sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y la deslizó por el mostrador. Esta es la dirección. Te esperaré a las 8. Si no vienes, supongo que me tienes miedo. Emilia agarró la tarjeta con fastidio. ¿Miedo de ti? Por favor. Veremos, dijo Bruno, girándose con tranquilidad y saliendo del café. Emilia se quedó mirando la tarjeta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué demonios estaba haciendo?
Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pastel en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. A las 7:59 de la noche, Emilia estaba parada frente al restaurante que aparecía en la tarjeta. Respiró hondo, preguntándose en qué momento había decidido que ir era una buena idea. Se repetía mentalmente que era una locura, pero ahí estaba. El restaurante era elegante, pero no ostentoso. Sofisticado y acogedor, justo el tipo de lugar donde no te sentirías fuera de lugar aunque no fueras millonario. Emilia entró, sus ojos buscaron entre las mesas y, por supuesto, ahí estaba él. Bruno Márquez. Impecablemente vestido, como siempre, con una leve sonrisa en los labios al verla. No pensé que vendrías, dijo, levantándose para recibirla. Emilia cruzó los brazos. Casi no lo hago. ¿Y por qué viniste?, preguntó, con una chispa de curiosidad. Ella dudó un momento antes de suspirar. Porque odio quedarme con la duda. Bruno sonrió. El camarero apareció rápidamente y les entregó los menús. Emilia abrió el suyo y casi se atraganta al ver los precios. Esto es una locura, murmuró, cerrándolo de inmediato. Bruno ni siquiera miró el suyo. Tranquila. Yo invito. Emilia lo miró con desconfianza. Si crees que acepto cenas caras a cambio de algo, estás muy equivocado. Bruno soltó una pequeña carcajada. Eso ya lo sé. Solo quiero cenar contigo, sin condiciones. Ella cerró los ojos por un momento, intentando recordar por qué había aceptado venir. ¿Por qué yo, Bruno?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres de mí? Bruno guardó silencio unos segundos antes de responder. Quiero una conversación de verdad. Nada de máscaras. Nada de intereses. Solo tú y yo. Emilia sintió un leve escalofrío. No era la respuesta que esperaba. Ni de lejos. Podrías tener a cualquier persona, ¿por qué insistir conmigo? Bruno la miró fijamente, como si viera más allá de sus palabras. Porque eres diferente. Ella soltó una risa nerviosa. ¿Diferente cómo? ¿Torpe y con mala puntería para los abrazos? Bruno sonrió, pero su mirada seguía seria. Porque desde el primer momento no te importó quién era. No te acercaste por interés. Me trataste como a cualquiera. Emilia bajó la vista, incómoda. No fue algo intencional. Pensé que eras mi hermano. Precisamente. Incluso después de saber quién era, seguiste siendo tú misma. Emilia no sabía qué decir. Parte de ella quería seguir desconfiando. Otra parte, quería creerle. ¿Así que quieres que seamos amigos?, preguntó, alzando una ceja. Podríamos empezar por ahí, respondió, divertido. La cena fue mucho más agradable de lo que Emilia esperaba. Bruno resultó ser divertido, atento y, para su sorpresa, no hablaba constantemente de negocios o dinero. Compartió historias de su infancia, anécdotas de sus viajes, y por primera vez en mucho tiempo, Emilia se encontró riendo de verdad. Cuando terminaron de cenar, Bruno pagó discretamente la cuenta y salieron del restaurante. La noche era fresca. Emilia cruzó los brazos, intentando protegerse del frío, y en ese instante Bruno se quitó su chaqueta y la colocó sobre sus hombros. ¿Qué haces?, preguntó, sorprendida. No quiero que tengas frío. Emilia lo miró, entre desconfiada y agradecida. No estás intentando comprarme, ¿verdad? Bruno soltó una risa suave. Créeme, si quisiera comprarte, sería mucho más difícil. Ella rodó los ojos, pero aceptó la chaqueta. Caminaron en silencio un momento, disfrutando de la tranquilidad de la calle vacía. Disfruté mucho esta noche, dijo Bruno de repente. Emilia lo miró de reojo. ¿Esto?, preguntó, señalando entre ellos. Él asintió. Pasar tiempo contigo. Sin apariencias. Solo siendo nosotros. Ella sintió que el corazón le daba un pequeño salto. Y eso,
francamente, la asustó más de lo que quería admitir. Los días siguientes, Emilia trató de seguir con su rutina normal. Trabajar, cuidar a su hermano, pagar las cuentas. Fingir que aquella noche no había pasado nada fuera de lo común. Pero fingir era inútil. Bruno seguía apareciendo. Cada mañana, entraba a la cafetería, se sentaba en la misma mesa y, sin importar quién estuviera disponible, pedía que fuera Emilia quien le sirviera. Lo hacía a propósito. Y Emilia lo sabía. Esa mañana en particular, ella llegó al trabajo con la cabeza en otra parte. Su hermano Matías se había estado quejando de dolor los últimos días, y Emilia estaba empezando a preocuparse. Prometió llevarlo al médico en cuanto terminara su turno. Pero por ahora, debía concentrarse. Y como era de esperarse, allí estaba Bruno, sonriéndole desde su mesa habitual. ¿De verdad no tienes otro lugar donde tomar café?, preguntó Emilia mientras le dejaba su taza. Claro que sí, respondió él. Pero me gusta este sitio. Y me gusta tu compañía. Emilia resopló, cruzándose de brazos. No te cansas, ¿verdad? Jamás. Ella lo miró, entre divertida y exasperada. ¿Qué ganas con esto? Bruno se encogió de hombros. Conversaciones reales. Un poco de normalidad en medio de tanto ruido. Emilia rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Terminó su turno como pudo, con la cabeza llena de preocupaciones. Recogió a Matías y lo llevó al hospital. Lo que escuchó allí le cambió la vida. Tu hermano tiene un problema renal, dijo el médico, con expresión seria. Va a necesitar tratamiento inmediato y, posiblemente, una operación. El mundo de Emilia se desmoronó en cuestión de segundos. ¿Pero cuánto costará?, preguntó con voz temblorosa. Cuando el médico le dio la cifra, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No tenía ese dinero. Ni trabajando doble turno durante meses lo conseguiría. Matías, al ver su expresión, le apretó la mano. No te preocupes, Emi. Todo va a salir bien. Ella forzó una sonrisa, luchando por no romperse frente a él. Claro que sí, pequeño. Pero la verdad era que no tenía idea de cómo iba a lograrlo. Al día siguiente, Emilia llegó al trabajo agotada, con ojeras marcadas y la mente en otra parte. Se esforzaba por mantener la sonrisa profesional, pero cualquiera que la mirara bien notaría que algo no andaba bien. Bruno lo notó de inmediato. Apenas le llevó su café de siempre, la miró fijamente, preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Nada, respondió ella, intentando sonar convincente. Emilia, insistió, con una seriedad inusual. Ella bajó la mirada, dudando unos segundos. Y entonces, como si necesitara soltar todo, le contó. Le habló del diagnóstico de Matías, del costo del tratamiento, del miedo que sentía de no poder salvarlo. Bruno escuchó en silencio, sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando terminó, Emilia se frotó los ojos, evitando llorar en medio del trabajo. Entonces Bruno dejó su taza sobre la mesa y dijo con firmeza, yo pagaré el tratamiento. Emilia sintió como si todo el mundo se detuviera. ¿Qué? Yo me encargaré de todo. No tendrás que preocuparte por el dinero. Emilia se levantó bruscamente, sintiendo que la sangre le hervía. No. No puedo aceptar eso. Bruno frunció el ceño. No es caridad. Es un gesto. No quiero tu gesto, dijo ella, con la voz quebrada. Se dio la vuelta para irse, pero Bruno le sujetó la muñeca suavemente. Entonces hagamos un trato. Emilia se quedó quieta, mirando su mano antes de levantar la mirada hacia él. ¿Qué clase de trato? Bruno la soltó despacio. Cocina para mí durante una semana. 3 comidas al día. Yo te pago por tu trabajo. Y te aseguro que será suficiente para cubrir los gastos médicos. Emilia abrió mucho los ojos. ¿Cocinar para ti? Sí. En mi apartamento. Una semana, nada más. Ella lo miró con desconfianza. Suena a un trato raro.
Bruno sonrió de lado. Piensa lo que quieras, pero es una oferta seria. Emilia dudó. No le gustaba deberle nada a nadie. No le gustaba sentir que aceptaba favores. Pero amaba a su hermano más que a su propio orgullo. Respiró hondo. Está bien, dijo finalmente. Acepto. No sabía en lo que se estaba metiendo. La mañana siguiente, llegó a la dirección que Bruno le había dado. Al ver el edificio, se sintió totalmente fuera de lugar. Una torre moderna, con seguridad privada y puertas de vidrio relucientes. El portero la miró de arriba abajo, pero apenas mencionó el nombre de Bruno Márquez, la escoltaron a un ascensor privado. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios: escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Cuando las puertas se abrieron, Emilia tuvo que contener el aliento. El apartamento era enorme. Ventanales que mostraban una vista impresionante de la ciudad, muebles minimalistas pero evidentemente costosos, todo impecablemente organizado. Bruno estaba sentado en un sofá de cuero negro, sosteniendo una taza de café como si estuviera en casa, porque lo estaba. Bienvenida, dijo, levantándose. Emilia cruzó los brazos. Esto es ridículo, soltó, mirando todo a su alrededor. Bruno arqueó una ceja. ¿Qué es ridículo? Este apartamento. Esta vista. Esta decoración de revista. Él sonrió con diversión. ¿Esperabas algo diferente? Sí. Algo más normal, resopló ella. Si prefieres, podemos comer en la cocina, ofreció, sin perder la sonrisa. Emilia cerró los ojos un segundo, intentando mantener la calma. ¿Dónde se supone que debo cocinar? Bruno señaló una puerta al fondo. Ella fue hacia allí y casi se cae de espaldas. La cocina parecía sacada de un programa de televisión gourmet, electrodomésticos de última generación, encimeras relucientes, todo impecable. ¿Alguna vez usaste esta cocina?, preguntó, girándose hacia él. Bruno sonrió. Por supuesto. He pasado por aquí varias veces. Emilia rodó los ojos. Genial. Trabajo en una cafetería diminuta y ahora tengo que cocinar en un restaurante de lujo. ¿Podrás con el reto?, bromeó él. Ella lo señaló con el dedo, seria. Si te conviertes en un cliente difícil, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Bruno soltó una carcajada. Lo tendré en cuenta. Los primeros días fueron raros. Emilia llegaba temprano, preparaba el desayuno, luego almorzaba sola mientras Bruno trabajaba en otra habitación, y después cocinaba la cena. No le decía que quería comer. Sorpréndeme, decía todos los días con una sonrisa. Al principio, ella se molestaba. Pero poco a poco, empezó a disfrutar del reto. Usaba ingredientes que nunca antes había podido permitirse, preparaba platos nuevos y experimentaba con recetas. Y sin saber cómo, Bruno empezó a pasar más tiempo en la cocina con ella. Primero tomando café en silencio. Luego sentándose en la barra mientras la observaba cocinar. Y finalmente, empezaron a charlar. Una noche, mientras cortaba verduras, Bruno preguntó, ¿por qué decidiste ser camarera? Emilia resopló. No fue una decisión. Fue una necesidad. ¿Y qué hubieras elegido si pudieras? Ella se detuvo un momento, pensando. No lo sé. Algo que me hiciera feliz, supongo. Bruno guardó silencio unos segundos antes de decir, ¿y si todavía pudieras? Emilia lo miró, dejando el cuchillo a un lado. ¿Por qué te importa? Bruno ladeó la cabeza y sonrió. Porque yo tuve todo el dinero del mundo, pero nunca pude elegir lo que realmente quería. Esa confesión la tomó por sorpresa. Por primera vez, Emilia vio una grieta en la perfección de Bruno Márquez. Tal vez, después de todo, él también era prisionero de su propia vida. El quinto día de la semana, Bruno hizo algo que Emilia no esperaba. Mientras ella terminaba de preparar la cena, él dejó cuidadosamente sobre la encimera un vestido de tela suave y elegante. Emilia parpadeó,
dejando el cuchillo a un lado. ¿Qué es esto?, preguntó, acercándose con desconfianza. Un vestido, respondió Bruno, como si fuera obvio. Ya veo que es un vestido, ¿pero para qué? Bruno se recargó contra el mostrador, mirándola con una sonrisa tranquila. Mañana por la noche hay un evento benéfico. Me gustaría que me acompañaras. Emilia retrocedió un paso. ¿Qué? ¿Estás loco? Tal vez un poco, dijo él, divertido. Ella levantó el vestido con 2 dedos, como si fuera a quemarse. No pertenezco a tu mundo, Bruno. ¿Y quién decide eso? Emilia sintió un nudo formarse en su estómago. Este hombre era un problema. No en el sentido tradicional, sino porque empezaba a hacerla cuestionar cosas que nunca antes se había permitido pensar. No voy a encajar, dijo, casi en un susurro. Bruno se acercó un poco más. Confía en mí, le dijo en voz baja. Vas a estar perfecta. Ella bajó la mirada, luchando consigo misma. Todo en su interior le decía que debía decir no. Pero otra parte, más profunda, más testaruda, le decía que quería estar allí. Que quería estar a su lado. La noche siguiente, Emilia se encontraba en el coche de Bruno, camino al evento. El vestido le quedaba como un guante. Cuando salió del baño esa tarde, Bruno se quedó mirándola durante varios segundos, completamente mudo. ¿Qué?, preguntó ella, incómoda. Él parpadeó, recuperando la compostura. Nada. Te ves increíble. Emilia sonrió tímidamente. Debes decírselo a todas las mujeres, bromeó. No a todas, corrigió él, con sinceridad. Llegaron al evento. Todo era elegante, luces suaves, música de fondo, personas vestidas con ropa de diseñador. Emilia se sintió fuera de lugar al instante. Y entonces ocurrió. Entre la multitud apareció Isabella, la exnovia de Bruno. Alta, rubia, con un vestido deslumbrante y una sonrisa llena de veneno. Bruno saludó, dándole 2 besos en las mejillas. Qué sorpresa verte aquí, y con una compañía tan interesante. Emilia sintió que la sangre le hervía. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Bruno entrelazó sus dedos con los de ella y respondió, con toda calma, no es mi acompañante. Es mi invitada. Y si eso te incomoda, quizás deberías buscar otra mesa. Isabella abrió los ojos, visiblemente molesta. Emilia se quedó helada. Nunca nadie había hablado así por ella. Bruno la jaló suavemente de la mano y la llevó lejos de esa escena incómoda. Vamos a tomar algo, murmuró. Ella solo pudo asentir. Mientras caminaban, Emilia sentía miradas sobre ellos. De envidia, de sorpresa, de juicio. Pero la mano de Bruno seguía firme entrelazada con la suya. Y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. La noche pasó entre charlas, risas discretas y un par de copas de vino. Emilia seguía pensando que no pertenecía a ese mundo, pero cuando miraba a Bruno y veía cómo la miraba, todo lo demás parecía desvanecerse. Al día siguiente, todo explotó. Bastó con que abriera su teléfono para ver que su nombre estaba en boca de todos. Redes sociales, periódicos, sitios de chismes. Fotos de ella y Bruno en el evento. Comentarios maliciosos preguntando quién era esa desconocida que se había ganado la atención del millonario. Insinuaciones de que era una cazafortunas. Comparaciones odiosas con Isabella. Todo. En cuanto llegó a la cafetería, las miradas cayeron sobre ella como cuchillos. ¿Fuiste al evento con Bruno Márquez?, preguntó una compañera, sin poder ocultar la envidia. ¿Te regaló el vestido?, susurró otra, apenas Emilia pasó. ¿Viste lo que publicó Isabella sobre ti?, dijo alguien más, lanzando una carcajada amarga. Emilia sentía que el corazón se le encogía. No había querido fama. No había querido atención. Y sin embargo, ahí estaba, en el centro de una tormenta que no había provocado. Cuando el turno terminó, estaba exhausta. Quería desaparecer. Pero entonces, Bruno apareció.
Entró con su paso seguro, ignorando las miradas curiosas de todos. Cuando llegó hasta ella, habló en voz baja. «Tenemos que hablar». Emilia asintió, demasiado cansada para discutir. Unos minutos después, estaban en un parque cercano. Apenas se sentaron en una banca, Emilia soltó todo. «¿Te das cuenta de lo que hiciste?», espetó. Bruno la miró, sereno. «Te defendí». «No. Me arrojaste a tu mundo. Y yo no quiero eso. No quiero ser parte de escándalos ni rumores». Bruno la observó unos segundos antes de hablar. «¿De verdad es eso lo que te preocupa? ¿O es lo que dicen los demás?». Emilia cerró los ojos, frustrada. «No quiero ser un titular. No quiero ser un tema de conversación». Bruno suspiró. «Desde que te conozco, supe que no eras alguien normal. Siempre has querido algo más, aunque te diera miedo admitirlo». Ella abrió los ojos, atónita. «No digas tonterías». «Tienes miedo», insistió Bruno, con voz suave. Emilia apretó los puños. No quería escucharlo. No quería enfrentarlo. Cuando Bruno intentó acercarse, ella dio un paso atrás. Él se quedó quieto, la expresión seria, casi dolida. «Yo, necesito irme», dijo Emilia con la voz quebrada. Y sin darle oportunidad de responder, se alejó de él. Pero en su interior, algo se rompió. Y sabía que no sería fácil de reparar. Los días siguientes fueron extraños. Bruno desapareció. No volvió a la cafetería, no le escribió, no apareció de ninguna forma. Emilia trató de convencerse de que era lo mejor. De que así tendría tiempo para poner en orden su mente, sus emociones, su vida. Pero cada vez que entraba a la cafetería y veía la mesa vacía donde solía sentarse Bruno, sentía un vacío difícil de ignorar. Intentó enfocarse en su rutina. Trabajar, cuidar de Matías, ahorrar cada centavo para su tratamiento. Pero, por más que lo intentara, una parte de ella no podía dejar de pensar en él. Una tarde, mientras limpiaba una de las mesas, escuchó una conversación entre dos compañeras. ¿Sabías que la corporación Márquez compró varios negocios de la ciudad?, decía una. Hasta el restaurante del centro, el de la familia Rodríguez. Lo cerraron por culpa de ellos. Emilia se detuvo en seco. ¿Qué restaurante?, preguntó, sintiendo que algo le oprimía el pecho. El restaurante que antes era de una familia local, respondió la otra, sin darle mucha importancia. Lo compraron y cerraron cuando Bruno empezó a expandir su cadena de hoteles de lujo. Emilia sintió que el mundo se le venía encima. El restaurante de sus padres. El lugar donde había pasado su infancia. El sitio que habían tenido que cerrar entre lágrimas, después de meses de luchar por sobrevivir. ¿Todo eso, por culpa de Bruno Márquez? No lo pensó dos veces. Salió corriendo de la cafetería, tomó un taxi y se dirigió directamente al edificio de Bruno. Cuando llegó, el portero intentó detenerla, pero Emilia apenas le dijo su nombre y, sorprendentemente, le permitieron el paso. Bruno abrió la puerta del apartamento. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación en un segundo. «Emilia. ¿Fuiste tú?», preguntó ella, sin rodeos. «¿Tu empresa destruyó el restaurante de mi familia?». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Bruno no negó nada. Emilia sintió que el corazón se le rompía. «¿Lo sabías desde el principio? ¿Sabías quién era yo y aún así?». «No», dijo Bruno rápidamente. «No lo supe. No hasta hace poco». «¿Y esperabas que confiara en ti? ¿Que creyera en todo lo que dijiste?». Bruno dio un paso hacia ella, pero Emilia retrocedió. «Emilia, por favor. Déjame explicarlo». «No quiero explicaciones», dijo ella, la voz temblando. Y sin darle oportunidad de decir más, se dio media vuelta y salió corriendo del edificio. Bajó las escaleras temblando, luchando por no llorar. No quería que nadie la viera rota. No otra vez. Cuando llegó a casa, Matías la recibió en la sala, con su habitual sonrisa cansada.
¿Estás bien?, preguntó, al verla tan pálida. Emilia forzó una sonrisa. Claro. Solo fue un día largo. Pero su hermano no era tonto. La miró unos segundos más antes de dejarlo pasar. Durante días, Emilia intentó olvidar a Bruno. Intentó borrar de su mente sus sonrisas, sus palabras, las miradas que parecían ver más allá de su fachada. Pero era imposible. Sobre todo porque, en el fondo, aún lo extrañaba. Una semana después, mientras cerraba la cafetería, escuchó la campanilla de la puerta. «Ya cerramos», dijo sin levantar la vista. «Lo sé», respondió una voz que hizo que el corazón le diera un vuelco. Bruno. Se giró lentamente. Él estaba ahí, en el umbral, con una expresión diferente. Vulnerable. Cansado. «Necesito hablar contigo», dijo. Emilia cruzó los brazos, protegiéndose. «¿Qué quieres?» «Decirte la verdad», respondió él, con la voz baja. «No sabía que la corporación Márquez había comprado el restaurante de tu familia. No manejo todas las adquisiciones. Cuando me enteré, fue un golpe para mí también». Ella quería creerle. Pero le costaba tanto. ¿Por qué debería confiar en ti? Bruno guardó silencio unos segundos. «Porque nunca he mentido sobre lo que siento por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Emilia sintió un nudo en la garganta. Bruno dio un paso más cerca. «Nunca quise hacerte daño, Emilia. Y no sé si pueda arreglar todo, pero quiero intentarlo». Entonces, sacó de su bolsillo un sobre y lo colocó sobre una de las mesas. «¿Qué es esto?», preguntó ella, desconfiada. «Ábrelo». Emilia tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos. Cuando los revisó, no pudo creer lo que veía. Era la escritura del restaurante de su familia. Bruno había comprado el lugar otra vez. Pero esta vez, lo había puesto a nombre de ella. Emilia se quedó sin palabras. Le temblaban las piernas. Le temblaba el alma. Cuando levantó la vista, Bruno ya no estaba. Había salido en silencio, dejándola sola con su decisión. Emilia se quedó allí, sosteniendo los papeles, sintiendo que el corazón le latía con una mezcla de dolor, gratitud y algo que no quería nombrar todavía. No podía negar lo que estaba pasando. Bruno había intentado enmendar su error. Y tal vez, solo tal vez, ella también tenía algo que arreglar. Esa noche, Emilia no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala de su pequeño apartamento, con los documentos del restaurante entre las manos, mirándolos una y otra vez. Su corazón estaba hecho un lío. Bruno había devuelto el lugar que representaba tanto para ella y su familia. No había pedido nada a cambio. No había buscado reconocimiento. Solo quería reparar el daño. Al amanecer, Emilia supo lo que debía hacer. Se duchó, se vistió con ropa sencilla y salió de casa decidida. Tomó un taxi directo al edificio de Bruno. Esta vez no dudó ni un segundo al entrar. Subió en el ascensor, su corazón golpeando fuerte en su pecho. Cuando él abrió la puerta, parecía no haber dormido en toda la noche. Sus ojos grises, usualmente seguros, ahora reflejaban cansancio y algo más, miedo. Emilia no le dio tiempo de hablar. Se acercó a él y lo abrazó. Bruno se quedó inmóvil unos segundos, como si no pudiera creerlo. Luego, lentamente, la envolvió con sus brazos, como si temiera que si la apretaba demasiado fuerte, podría romper el momento. «Gracias», susurró Emilia contra su pecho. Bruno la sostuvo con más fuerza. «Solo quería que recuperaras lo que siempre fue tuyo», dijo en voz baja. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «¿Esto cambia las cosas?», preguntó, temerosa. Bruno respiró hondo. «Solo cambia si tú quieres que cambie». Emilia sonrió, con lágrimas asomando en sus ojos. No necesitaba más palabras. Cuando Bruno se inclinó despacio hacia ella, sus labios se encontraron, y todo el dolor, la rabia y el miedo se disolvieron en ese beso. No fue impulsivo, ni apresurado. Fue suave,
lleno de todo lo que ninguno de los dos había sabido decir en voz alta. Emilia se aferró a él, consciente de que no quería volver a soltarlo. Por primera vez, no había dudas. Amaba a Bruno Márquez. Y estaba lista para arriesgarlo todo por estar a su lado. El tiempo pasó volando. Emilia reabrió el restaurante con la ayuda de Bruno. Renovaron el lugar, pero respetaron la esencia que lo hacía especial. Cada rincón tenía un pedacito de sus recuerdos de infancia, y ahora, nuevos sueños construidos junto a Bruno. Matías también mejoraba cada día. El tratamiento avanzaba bien, y su salud se estabilizaba gracias al esfuerzo y apoyo que nunca les faltó. Emilia trabajaba duro, pero ya no lo hacía sola. Bruno siempre encontraba el momento para pasar por el restaurante, probar los platos nuevos, o simplemente sentarse a tomar un café mientras la observaba trabajar, con esa mirada orgullosa que solo ella lograba arrancarle. Pero el destino aún guardaba una sorpresa más. Una tarde, Bruno apareció en el restaurante vestido más formal de lo habitual. Llevaba una sonrisa que Emilia no lograba descifrar. ¿Tienes un momento?, preguntó. Claro, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Bruno tomó su mano y la llevó hasta una de las mesas del fondo. Sobre ella, colocó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Emilia casi se detuvo. Emilia, comenzó Bruno, mirándola con toda la seriedad del mundo. No planeé enamorarme. No planeé necesitarte como ahora te necesito. Pero aquí estoy. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo, elegante, perfecto. ¿Quieres casarte conmigo? Emilia sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No necesitaba pensarlo. No necesitaba dudas. Sí, susurró, con la voz temblorosa. Bruno sonrió, deslizó el anillo en su dedo y, de inmediato, la abrazó. En ese instante, supo que todo el dolor, todas las caídas, todas las lágrimas, habían valido la pena. Porque la vida, a veces, nos lleva por caminos extraños, llenos de errores, de abrazos equivocados y de pérdidas dolorosas, pero también de oportunidades inesperadas. Y a veces, esos errores son el principio de algo maravilloso. Emilia cerró los ojos, sintiendo el abrazo de Bruno, el calor de su cuerpo, la certeza de su amor. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar. Y esta vez, sabía que no estaba sola. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Nos encantaría saber qué piensas. Nos vemos en el próximo video.